Hola gente linda, soy Shio, hoy es miércoles, eso sí sé que es 30 de septiembre y eso me costó un poco más de trabajo, pero bueno, es el día 475 de marzo, ¿verdad? Este es un video sobre feminismos de Abya Yala, muy rápido, y dos anécdotas, una de ellas que tiene que ver con los orígenes del estrés en el Cámbrico y miren que han pasado muchos millones de años y seguimos siendo organismos estresados. Entonces va a ser sobre eso. Por ahí alguien puede que se pregunte, oye Shiv, ¿por qué no comentas nada de lo que ha pasado en las últimas semanas? Porque han pasado miles de cosas. Desde la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todas las protestas, las granaderas, que no son granaderos, pero son granaderas, el debate de los Estados Unidos, la desaparición de los fondos y fideicomisos, incluido parece que de nuevo los de ciencia. Y bueno, han pasado muchas cosas y la verdad es que sí lo he visto, pero estoy en un estado de estupefacción, producto de que todos los días son muy parecidos y que estoy muy cansada de que todos los días son muy parecidos. Estoy a punto, o ya pasé, o no tengo ni idea. Creo que llevo ya prácticamente 200 días de lo mismo, ¿no? Entonces, ya estoy en un estado de estupefacción, así de... Entonces veo que pasa algo y nada más estoy así como... Pero bueno, sigo teniendo esperanzas de que octubre sea un buen mes. Por lo menos habrá pan de muerto. Bueno, ya lo están vendiendo, pero yo me he rehusado. Dije, va en contra de mis principios comprar un pan de muerto si no es octubre o de plano noviembre. Entonces llevo un mes y medio saboreándome todos los panes de muerto que veo, pero diciendo, no, esperen, es muy pronto. Entonces a partir de, a partir de mañana me voy a comprar pan de muerto. Sí, porque si no ya los meses pierden todo sentido, ¿no? Si lo único que los distingue, porque en todo lo demás son muy parecidos, es si hace un poco más de frío y el pan que venden, si me empiezan a vender rosca ahorita, me aviento de un puente, ¿no? Así de... Seguramente YouTube va a escoger esa imagen que acabo de hacer con esa cara como portada de este video porque siempre me hace esas cosas. Pero bueno, alguien me preguntaba, oye Shio, ¿qué opinas de los feminismos de Abya Yala? Y de hecho he de decir que yo le tengo mucho cariño, mucho respeto y muchísima admiración a Francesca Gargalo. Hace algunos años, pues más años de los que de hecho parecen, porque creo que son como 6 7 años. De hecho, la invitamos a la Facultad de Ciencias a que nos diera una charla. Y fue una charla muy bonita, pero lo sorprendente es que, claro, hace 7 años nadie le importaba que fuera Francesca Gargalo a dar una charla a la Facultad de Ciencias y no fue casi nadie, fue un poco triste. Eh, yo creo que ahora las cosas serían distintas, ¿no? Y fue Francesca a la clase Naturaleza y Sociedad a dar una charla con mucha generosidad, como es ella, ¿no? Y de hecho me la he reencontrado en eventos, en la Ibero. Siempre es una gran persona. En ese sentido, le tengo mucha admiración, mucho respeto, porque además es una persona muy coherente con sus ideas. Fue la directora de tesis de una de mis primas, que además es chistoso porque fue una tesis de teatro. No fue una tesis ni de filosofía, ni de historia, ni de sociología, ni de nada de eso. Fue una tesis de teatro de mi prima Sara, que se fue a vivir a España con su novio, a un pueblo bien chiquito en Galicia, que es tan chiquito que ni sé cómo se llama. Pero de hecho ella hizo su tesis con Francesca. Y bueno, pues la ama locamente, ¿no? Y Francesca siempre fue muy generosa. Eh, yo le he leído 2 libros. Me gustaron mucho. Eh, el término de Abya Yala claramente es un término bien potente. No, o sea, yo realmente lo único que podría decir es que siempre me quedó como el deseo de saber en todo este trabajo que hizo ella de recorrer las Américas. Y me van a decir, ay, no, no seas gringa, dile América. Pero bueno, es que compartiendo espacio con mi Juliana, se podrán imaginar que hay negociaciones terminológicas. Eh, entonces, bueno, esas cosas pasan. Entonces, cuando recorres las Américas,
toda esta manera en la que ella habla de cómo, por ejemplo, tienes movimientos de mujeres que no se llaman feministas y toda esta lógica de que había lugares donde había una visión complementarista y no jerárquica, y había lugares donde sí había una visión jerárquica y no complementarista. Yo creo que tiene un trabajo muy interesante, ¿no? Haciendo una recuperación de todas las formas, no todas, pero bueno, digamos de los arreglos sociales que había en varias sociedades de Abya Yala. Justamente eso me parece súper interesante su trabajo. Y toda esta idea, por ejemplo, del entronque patriarcal, donde ella habla de cómo el patriarcado que vino con la colonia se entroncó con formas patriarcales precolombinas que no estaban en todas las sociedades. Esa parte es muy interesante. La metáfora de los hombros, donde dice hay sociedades que eran mucho más igualitarias, ¿no? Y donde la distinción entre hombres y mujeres es una distinción que existe, pero no es jerárquica, sino que es como el hombro y el hombro y el otro hombro. Como los dos hombros que componen la espalda, ¿no? Y que juntos hacen la espalda, ¿no? Y esa es una metáfora que ella usa mucho para explicar esta visión. Y siempre me quedó este enorme deseo, es como carta a Santa Claus, en este caso es la carta, lo que me hubiera gustado que Francesca Gargalo también nos contara era cómo veían a las diversidades sexogenéricas, ¿no? Porque su libro sí se centra mucho en relaciones entre hombres y mujeres, y entiendo por qué, porque es lo que ella trabaja, pero siempre me queda esta duda de, bueno, y en todos esos lugares donde estuviste, ¿dónde quedan las diversidades, no? O sea, porque la metáfora, la propia metáfora de los hombros, pues dices, pues ni modo que tengas tres, ¿no? Porque entonces ya está como así, ¿no? Entonces, la propia metáfora que se usa para explicar la complementariedad te genera la imposibilidad de acomodar, por ejemplo, posiciones que no son ni de hombres ni mujeres, ¿no? O sea, que hacen, había sociedades con un tercer género, había sociedades con disidencias sexogenéricas, ¿qué pasó allí, no? De repente la metáfora misma que ilustra una complementariedad tiene el efecto de que parece que son inviables o inconcebibles las diversidades, ¿no? Y siempre me quedó esa duda, ¿no? De si eso no lo recuperó en sus pláticas o no era su pregunta de investigación. Porque por ahí yo sí he visto textos de antropólogos y arqueólogos que sí dicen, oigan, en América, en la América precolombina, sí había sociedades muy jerárquicas, había sociedades muy complementaristas, pero también había sociedades que no operaban del todo en los binarios. Y eso es algo que ha recibido mucha menor atención, ¿no? O sea, por ahí una antropóloga se quejaba, decía, hemos como visto el binario dentro del binario, ¿no? O sea, o son complementaristas o son jerárquicas, pero son binaristas. Dice, hemos visto este binario dentro del binario, pero no hemos visto, por ejemplo, todas las sociedades que tenían quizás terceras posiciones de género, que tenían quizás roles de género que admitían, por ejemplo, otros acomodos, y dicen, y eso sí existía. Entonces, yo pues, a Francesca le tengo una admiración enorme, cariño, respeto. Me gusta además mucho el hecho, esto lo recuerdo en una conversación justo en un evento en la Ibero, donde dice es que qué trabajo nos cuesta asimilar el hecho de que el cuerpo tiene historia, de que el sexo tiene historia, de que el género tiene historia. Dice qué trabajo nos cuesta pensar que las cosas pasan en la historia, ¿no? Y tiene toda la razón, ¿no? Entonces mi carta a Santa Claus casi es cuéntame todo lo que no está en tus libros, porque no era tu pregunta sobre dónde estaban las diversidades sexogenéricas ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues para quien me preguntó qué opino de los feminismos de Abya Yala, pues
los ubico pensando en Francesca, y a Francesca le tengo mucho cariño y mucha admiración. Y nada, soy una, soy una groupie. Pero bueno, segunda parte del video es que de repente sí veo que o sea, seguramente, ya lo he dicho, creo que los últimos 20 videos, que pues el estrés que nos trajo la pandemia está brutal, ¿no? Pero justo me di a la tarea de terminar un libro que me faltaban las últimas como 100 páginas, el libro era choncho, y lo había abandonado hace ya un tiempo, porque de repente se puso así súper aburrido, con detalles moleculares que pues, dije... Y miren que me gustan los detalles moleculares, pero esos no estaban bien narrados. Pero luego mejoró porque empezó a hablar de... Es un libro que en algún momento se pone a hablar de cómo en el Cámbrico, y nada más para que le echen ceros, el Cámbrico es al inicio de la era paleozoica. Acuérdense que es paleozoico, mesozoico y cenozoico, ¿no? Al final del cenozoico es cuando estamos aquí los seres humanos, ¿no? Y el cenozoico empezó hace 65 millones de años, cuando los dinosaurios... Y el mesozoico es donde estuvieron los dinosaurios, ¿no? Entonces el paleozoico es una era antes, es al inicio de este eón, que este eón en el que vivimos es el fanerozoico, el de la fauna visible. Y dicen que los primeros animales estresados fueron los del Cámbrico, ¿no? Y yo decía, ¿cómo? Pero qué joda, o sea, en este planeta llevamos teniendo estrés 600 millones de años, pero qué desgraciado. Digo, yo creo que por supuesto las autoras no esperaban que alguien leyera el libro y esa fuera su conclusión, ¿no? Pero ¿cómo? Llevamos 600 millones de años con estrés. Y lo que pasa es que dicen, claro, dicen, lo que pasa es que los primeros animales que surgen al final del Precámbrico, o sea, en el eón pasado, dice, eran muy poco, bueno, no eran muy poco, eran muy interesantes, pero eran como... estabas en el Precámbrico, en el fondo del mar, hecho una plasta, y eras plasta, y te desplazabas como plasta, y pues la vida era una plasta, ¿no? Entonces, dicen el Cámbrico no, dicen el Cámbrico empieza la depredación, empiezan a tener organismos, capacidades perceptuales mucho más avanzadas, y una de las cosas que dicen es que incluso empiezan procesos de aprendizaje complejos, que probablemente llevaron a las primeras formas de conciencia de sí, no como la nuestra, que está choncha, donde podemos hacernos preguntas como, oh, ¿qué será de mí? ¿No? Cosas mucho más básicas, ¿no? Pero dice, una de las cosas que pasaba, por supuesto, es que los animales del Cámbrico podían hacer formas de aprendizaje donde, por ejemplo, si olía a tal cosa es porque había cierto depredador, ¿no? Si veías como que un oleaje raro es que había cierto depredador, ¿no? Dice, y eso les permitía precisamente asociar ciertas como marcas o ciertos signos con posibles daños, ¿no? Dice, pero eso puede ser muy estresante porque te puede llevar a una especie de aprendizaje exagerado donde empiezas a asociar en exceso marcas con depredación. Dice, y eso te puede generar una situación de estrés. Entonces sugieren que muy probablemente en algún punto fue adaptativo el olvido. Dicen, claro, porque imagínense lo que era estar en el Cámbrico y empezar a aprender todo. Y aprender a aprender, así, aprender que ciertas marcas es que eso puede ser tal depredador. Ese es un Anomalocaris, ¿no? Que bueno, biologada es una cosilla que estaba así y que se considera el origen evolutivo del, bueno, no el origen evolutivo, el primer caso claro ecológicamente hablando de un depredador, ¿no? Entonces empiezan a decir, imagínense lo que era empezar a asociar todos estos estímulos con distintos riesgos. Dicen, pues es que eso te genera un estrés tremendo, porque vas por ahí así de, ¿cómo vivir en este país ahora, no? Así que vas por la calle y, pues ves a la policía y dices, vas caminando y de repente ves para allá y dices, en la torre, ¿no? Entonces, pues,
Ahora con el COVID, por supuesto, la gente sale y ve a otro ser humano y es como, ¡ah! Otro ser humano. Y por un lado dices, otro ser humano, no he tenido contacto humano en meses, ¿no? Pero también ves a otro ser humano y dices, ¡ah! Donde tosa, todos corren, ¿no? Entonces por eso un poco me estaba yo acordando, por ñoña, porque estaba pensando en cómo ahora nos la pasamos interpretando como todas estas señales donde vemos a la gente, ¿no? Entonces, si vemos que no va tapada ni nada de nada, decimos, esa persona es irresponsable y quizá nos arriesga. Si alguien tose, todos corren, ¿no? Y si de repente ves a alguien como que va así moqueando, pues también, ¿no? Entonces, como que de repente hay esta saturación de señales que nos agobian y que nos cansan un montón. No sé qué están haciendo mis perros, pero bueno, allí están mis perros. Y que nos generan mucho estrés, porque estamos sobreinterpretando todo el tiempo la conducta de los demás, los gestos de los demás, todo de los demás. Y justamente eso van a decir que qué asociación tan loca. Pero me hizo pensar en la fauna del Cámbrico, que justamente fue la primera que desarrolló estas estrategias, pero que también tuvo que desarrollar como estrategia de adaptación y control de estrés el olvido, para no tener una especie de sobreaprendizaje de todo lo que podía asociarse con un depredador y solo mantener marcas que de manera robusta, es decir, sistemáticamente estuvieran asociadas con el peligro. No que de vez en cuando, así, una de cada 100 veces tal cosa implica un depredador, no, porque entonces vas por allí así en el miedo, en el pánico, en el terror. Y nada, pues yo estaba pensando divagantemente en el Cámbrico, viendo las noticias actuales y decía yo, en este planeta llevamos 600 millones de años con estrés. ¿Qué es esto? ¿Qué espanto? ¿No? Así que nos caiga un asteroide y nos quite nuestra miseria. No, por favor. Pongan chonguitos que solo esto le falta 2020, ¿no? Ya nos ha pasado todo lo demás. Pero bueno, pues nada, acordándome de eso, justamente en ese mismo libro hay una anécdota de que el ojo más pequeño del mundo lo tiene un dinoflagelado. Y van a decir, ¿quién? Pues es un protozoario, es un organismo de una célula, pero tiene un ojo. Y van a decir, bueno, pero a ver, los que sepan un poco de biología van a decir, hay un montón de unicelulares que tienen mancha ocular. Sí, pero no tiene mancha ocular, tiene un ojo con cámara. O sea, esto es lo sorprendente. Tiene un ojo que se parece al nuestro, ¿no? Entonces imagínense lo que es un bicho de una célula y que tengas un ojo. De hecho, cuando lo encontraron, hubo gente que creía que era un ojo de una medusa que se había comido ese bichito. Y ustedes van a preguntarse en este momento, ¿las medusas tienen ojos? Pues sí, resulta que algunas medusas tienen muchos ojos, tienen líneas de ojitos alrededor, lo cual las hace un poquito más quizás perturbadoras, porque pues claro, tú ves una medusa y te imaginas así, y de repente imaginar que está llena de líneas con ojos, la hace así como parecer una especie de entidad Lovecraftiana, así como un dios antiguo, algo raro. Y los sorprendente es que, claro, es ¿por qué tienes ojos y no tienes cerebro? ¿No? Así, ¿a dónde va toda esa información? ¿No? Pues un sistema nervioso muy básico, ¿no? Y este bicho ni siquiera tiene sistema nervioso porque es una célula, ¿no? Pero tiene un ojo. Y pues nadie sabe qué ve porque también es muy chiquito, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué ves cuando tienes un ojo, uno nada más? Y eres una célula, ¿no? Pero bueno, eso venía en ese libro y me pareció así, órale, wow. Porque no es una mancha ocular, porque manchas oculares hay por todos lados, ¿no? Así. Y distinguen luz y sombra. No, pero este es un ojo así, una esfera con algo que se parece a una retina y algo que se parece a un cristalino, pero en un organismo de una célula. Pero bueno, este es mi video divagante de esta semana, donde no hablé de nada serio. Juro que trataré de regresar a la seriedad cuando deje de estar en estado de estupefacción. Pero yo no sé cuándo voy a regresar a estado de estupefacción. ¿Cuándo voy a salir de este estado de estupefacción? O sea, yo necesito ver gente. Extraño mi salón de clases. No lo sé, así. Y también este sentido como de desgracia inminente, de, oh no, ya viene la influenza. Entonces, cuando esté libre de mi sensación de estupefacción, tendré algún video un poco más profundo. Hasta entonces yo creo que van a ser así como datos interesantes y una que otra anécdota que me preguntaron.
Pero bueno, nos vemos en una semana, que será como exactamente igual que esta.